Buenas noches, reciban un saludo cordial de Wilson Pesantes, su servidor. Soy docente y como ecuatoriano pues estoy preocupado por la situación de inseguridad que vive nuestro país en estos tiempos. Quisiera hacer un breve análisis de la situación sin pues dar mayor dote de lo que está sucediendo y quién es el culpable. No estamos buscando culpables, sino más bien ver en dónde está el hilo del asunto para poder acercarnos a las soluciones. En su gran afán de mantener la estabilidad democrática bajo el sistema político de nuestra bella nación ecuatoriana, el gobierno neoliberal del presidente Guillermo Lasso Mendoza ha lanzado un intrépido plan de acción como una eficaz medida de solución con el objeto de detener la gran ola de violencia e inseguridad que impera en el país desde hace más de 2 años. Entonces, quiero referirme a 4 puntos importantes que yo considero como ciudadano que son vitales que el gobierno tome en cuenta. Número 1. El gobierno debe redactar un proyecto de ley conciso y claro sobre los puntos coyunturales que él ha mencionado que va a tratar. Y luego la Asamblea debe dar el respectivo trámite y apoyo para aprobarlos. Por ejemplo, aquel de fortalecer el derecho de legítima acción que tiene la fuerza pública, esto es, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en caso de intervenir para defender los derechos legítimos de la ciudadanía, así como también de la patria, para hacer uso de la fuerza, apegado siempre al estatuto, al Estado de Derecho y a lo que dice la norma constitucional. Segundo, aquí la pregunta que habrá que hacer respecto a esto es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde se podrá encontrar el ovillo de todo el hilo que se ha desparramado prácticamente, ¿no? Y que ha causado este enredo? El gobierno necesita apoyo, el gobierno necesita ayuda y a la vez unirse sobre todo a la gran coyuntura de aquel noble pueblo que lo llevó desde las urnas al centro del poder. Número 3. Uno de los factores importantes que el gobierno debe meditar es en erradicar el mortal virus de la pobreza. Con su ayuda podemos lograr la estabilidad económica de todos aquellos que sufren. Entonces, este monstruo de pobreza, este virus de pobreza, tiene su aguda cepa, que es altamente contagiosa, y esta es la mala distribución de la riqueza, donde solo unos cuantos osan ser dueños de la riqueza. Y aquel que es dueño de la riqueza, entonces generalmente va a pedir la obtención del poder político para gobernar a las masas. La solución para lograr esta situación es fomentar sendos medios para encontrar fuentes de trabajo que mejoren la condición de vida de los ecuatorianos, haciendo a la vez un exhaustivo control de la movilidad humana. ¿A qué me refiero con movilidad humana? Si bien es cierto, los derechos humanos están en auge, pero entre aquellos que ejercen la modalidad humana, tenemos nosotros ciudadanos de varias partes del mundo, entre ellos venezolanos, panameños, norteamericanos y todo eso. De entre todos estos, sí, los que más han causado daño, no me estoy refiriendo de una manera peyorativa a los hermanos venezolanos. Algunos de ellos, no son todos, vienen acá al Ecuador y piensan que aquí es un lugar tierra de nadie. Entonces, lo bueno sería que el gobierno haga una exhaustiva investigación, un exhaustivo análisis de estos grupos que ingresan al país, porque en vez de hacer bien, le están haciendo daño al Ecuador. Entonces, para esto, el gobierno ha invertido sendos capitales de dinero en la preparación y entrenamiento de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, así como también de la Policía Nacional.
Entonces, en el cuarto punto quiero referirme exactamente a la misión de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial dentro y fuera del país. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por esta razón, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha levantado en su equipo de gobierno a dos estrategas fundamentales, dos generales en servicio pasivo muy respetables. Se trata del general Wagner Bravo, quien fue comandante de la guerra del Cenepa junto al general Paco Montayo Gallegos, y también fue comandante de la zona fronteriza con Colombia. Este es el perfil que tenemos del nuevo secretario de Seguridad Nacional, general Wagner Bravo. Por otro lado, el general Paco Moncayo, ex comandante de las Fuerzas Armadas, ex jefe del Comando Conjunto de las mismas, jefe del Teatro de Operaciones en el Alto Cenepa, en el año 1995, en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, que hizo una gran campaña militar, ¿no? Ahí no fue el ejército ecuatoriano el que perdió, sino más bien el ejército diplomático, que simplemente cedió un gran tramo de territorio para firmar la paz. Entonces, junto a Wagner Bravo, compañeros de armas y excombatientes de la guerra del Cenepa, se han levantado para armar una estrategia, para armar un plan de acción que de seguro como ciudadano creo que va a funcionar y va a dar resultados en poco tiempo. Esto, resultados inmediatos. Entonces existen, para terminar, nuestras Fuerzas Armadas están comprendidas por 8 grupos de élite, uno de los mejores en la zona. Ecuador, táctica y militarmente, ocupa el 9º lugar en la región, como una de las mejores fuerzas táctico-disuasivas de América Latina, con 8 escuadrones que componen las fuerzas especiales más letales del Ecuador, especialmente en el combate a organizaciones terroristas, tanto en el sector urbano como en el campo de batalla. Estas fuerzas especiales están compuestas por: número 1, el escuadrón de los Iguias, o demonios de la selva, que ocupan la posición 1, siendo las más letales dentro de las Fuerzas Armadas. Los Iguas son un comando especial de ataque y defensa contra terrorismo y contra grupos narcotraficantes, con moradores, ciudadanos, militares que son habitantes del lugar de la zona selvática. 2. Grupo Geo es la más táctica fuerza militar para enfrentar el terrorismo en todas sus dimensiones. Estos se entrenan todos los días por el lapso de 8 horas y es un grupo especial de 400 hombres bien entrenados, bien comidos, bien armados y bien vestidos. Número 3. Los marines ecuatorianos son expertos en el mar, en la selva y en tierra, y en operaciones de carácter antiterrorista. Número 4. La Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria son una especie de supercomandos paracaidistas del ejército ecuatoriano, expertos en combate de guerra de guerrillas. Son los famosos boinas rojas, como se los conoce. 5. El Escuadrón Goefa, Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Son expertos en asalto y liberación de rehenes y operaciones antiterroristas en todos los campos. Número 6. El GOE, el Escuadrón GOE, Grupo de Élite de la Policía Nacional. Estos son expertos en combate al narcotráfico, guerra de guerrillas y también de rescate y control de sustancias estupefacientes. 7. El Grupo GIR, que también es un grupo especializado de la Policía Nacional, Grupo de Intervención y Rescate de esta noble institución armada. Y 8º y último, GEMA, es otro grupo de la Policía Nacional
con características de acción antiterrorista mejor especializado de toda la Policía Nacional. Este es el breve análisis y estudio que yo he realizado para saber qué es lo que tenemos en nuestro país y en dónde está la situación que amerita para que esto se solucione. Esto no es solo una situación de problema del Ecuador, esto es un problema a nivel de todos los países de la región andina. Entonces, debe haber un consenso entre los gobiernos de todos estos países para llegar a una adecuada solución, dando ataque directo al comercio, fabricación y el origen de estas sustancias, que son el pan de cada día de estas mafias. Muchísimas gracias.